Bueno. Boas tardes. Comenzamos esta edición en la parte profesional de lo que es Farewell, que es sorprendentemente la gran feria del Camino de Santiago. Hay que decir que esto puede ser el termómetro, que yo creo que es un termómetro, lo veo también desde el punto de un periodista, medios de comunicación, el termómetro de que el Camino de Santiago está más fuerte que nunca, ¿no? Es decir, después de pasar un año de pandemia, se ve que ahora resurge, como ya venía antes, con fuerza y con mucho más, ¿no? Desbordando previsiones. Y, por tanto, esto es un foro de debate y de reflexión necesario para que nada se pierda por el camino, redundemos en la expresión, ¿no? Porque se supone que esto tiene que durar muchísimos años, muchísimos años. Bueno, entonces a mí me toca moderar el tema de la sostenibilidad aplicada al Camino de Santiago, que viene a coincidir nada menos con la cumbre de Glasgow, y por tanto yo no sé si los que pensasteis en caminos limpios o geotermia teníais información privilegiada de todo esto, o fue una coincidencia, o por qué, ¿no? Bueno, pues ya comenzamos con eso. Tengo aquí a mi lado a Pepe Formoso. Conocemos sus múltiples iniciativas. Esta es una más, un adelantado en tantas cosas. Y, por tanto, Pepe, explícanos cuál es tu proyecto ya aplicado, tu fórmula. Bien, creo que hubo un cambio de última hora en la programación y que empezaba ella. Yo no tengo inconveniente ninguno en empezar, pero que empiece ella. Bien, es cierto de que el que recibió él, iba yo de primero, pero cambiaron aquí ahora a última hora, no hay problema ninguno. No, yo no tengo inconveniente. Ninguno, como prefieras. Bueno, pues entonces, Mar Rodríguez, que es editora... Pilar Taboada de Zúñiga. Pilar Taboada, directora gerente de los cursos internacionales de la USC, que también plantea una cosa interesante, sorprendente, que es cómo aprovechar el Camino de Santiago para aprender idiomas. Puede ser la traducción de aquí, que tiene un relato así un poco más serio y largo, ¿no? Sí, bueno, más no sé si eso ya se lleva haciendo o es una aplicación que vais a hacer. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el público asistente y muchas gracias a la organización por invitarme. Efectivamente, yo soy la directora de cursos internacionales de la Universidad de Santiago y nosotros nos dedicamos a la enseñanza de las lenguas, especialmente el español como lengua extranjera, y hacemos un guiño al Camino de Santiago ya desde el año 2008, pero desde que yo soy directora he implementado y he convertido el Camino de Santiago como nuestro buque insignia. Tengo aquí una pequeña presentación que siempre me gusta comenzar cuando hacemos una pequeña reflexión. Yo digo, en el siglo XX, si lo tuviésemos que definir, diríamos que es la época de la globalización, de la multiculturalidad, del plurilingüismo. Pero si fuésemos ya al siglo XXI, ya hablaríamos, además de estas palabras, pues lo definiríamos como la época de la transformación digital, de la digitalización, de la inteligencia artificial y de la sostenibilidad. Y todo eso unido nos daría lo que es algo innovador, porque los cursos tienen que ser innovadores. Cuando hablamos de las lenguas, al igual que protegemos muchas lenguas, muchas otras cosas, hablamos que actualmente se hablan de 7.000 y pico lenguas en el mundo. Nos parecen muchas, pero no es así. En el siglo XV se hablaban más de 15.000 lenguas. Y cuando pensamos que donde hay la mayor diversidad de lenguas por continentes, diríamos que está Asia con un 32%, tenemos África con un 30%, Oceanía con un 19%, el continente americano un 15%, y bueno, los europeos siempre nos creemos el centro del mundo y nos parece que tenemos muchas lenguas, y no, solo el 4% del número de lenguas que se hablan en el mundo se hablan en Europa. Cuando ya me centro más en este campo, que es el español, diríamos, ¿por qué he elegido esa lengua? Bueno, nuestra universidad, la Universidad de Santiago de Compostela, desde 1940 enseña español como lengua extranjera. Actualmente, pues tiene un centro desde el año 95 que impartimos los cursos de lengua y cultura española, pero también de lengua gallega y cultura gallega. Cuando hablamos del español, hablamos de que lo hablan más de 590 millones de hablantes actualmente y que es el 7,5% de la población mundial.
es la segunda lengua materna actualmente y en la tercera en número de hablantes por cómputo global. Esto es decir, después del inglés y el chino mandarín. Y hablamos de un dato importante porque en el año 2060 Estados Unidos se va a convertir en el segundo país con mayor número de hablantes de español. Pero quizás lo más interesante para este caso es que actualmente lo estudian 24 millones de personas. Si ven en este gráfico que les pongo aquí, tenemos el número de hablantes de español ha duplicado desde el año 95 a la actualidad, pero igualmente ha sido el número de estudiantes de español como lengua extranjera. Pero todo esto, ¿a qué nos lleva? Al camino, a la sostenibilidad, porque parece que les estoy dando unos datos que no tienen relación, y sí que la tienen. Nos damos cuenta, lo que les decía al principio, que vivimos un mundo que necesitamos hacer cosas más innovadoras. Y lo innovador, aparte de la calidad, por supuesto, es hacer cosas que sean sostenibles en el tiempo. Y sostenible es enseñar una lengua, y como decimos, una lengua hay que enseñarla, una lengua extranjera, siempre unida a la cultura, es indisoluble. Entonces, el camino para nosotros es algo identitario con nuestro territorio, y eso es lo que nos va a hacer más innovadores. Hablábamos esta mañana que el camino se internacionaliza. Bien, es cierto que en el 2019 ya teníamos más peregrinos internacionales que nacionales y además, este breve periodo de pandemia ha caído sustancialmente el número de peregrinos internacionales, pero volveremos a esas cifras anteriores y Cursos Internacionales, que es una sociedad instrumental de la Universidad de Santiago de Compostela, se dedica a la enseñanza de la lengua y la cultura española con el camino, como decíamos anteriormente, pero a mí me gusta que eduquemos en valores, y los valores son los ODS. Entonces tendríamos, por un lado, la lengua que enseñamos y la cultura sería el camino, pero también sería la cultura de Galicia. Es la meta del camino, Santiago, y nos gusta que nuestros estudiantes conozcan la cultura, el patrimonio natural, el patrimonio artístico, la cultura, lo intangible, lo tangible, etc. ¿Y quiénes son nuestros profesores? Pues involucramos a toda la sociedad, desde la Axencia Galega de Turismo, el Xacobeo, la Cátedra del Camino, y nuestra universidad ha hecho una apuesta muy importante porque se investiga en el camino. Y nosotros, los profesores que imparten los cursos del camino, es interesante porque explicamos el camino desde un punto de vista multidisciplinar, es decir, desde la historia, del arte, la geografía, cuando hablamos del paisaje, la flora, la fauna. Explicamos desde la economía, pero también desde el turismo. Y voy ahí porque, claro, nuestros cursos, la oferta que hemos hecho, decíamos al principio que la innovación viene por la investigación. Yo llevo desde el año 2007 investigando en este tipo de alumnos, donde pues a través de estadísticas y de datos cuantitativos, pero sobre todo los datos cualitativos me han llevado a diseñar unos cursos donde el camino siempre va a estar presente en ese triángulo isósceles, donde la base serían talleres o seminarios, pero el vértice de la pirámide serían ya los cursos de mayor especialización. Repito, la sostenibilidad es con la calidad también. Pero a lo que voy, porque es una experiencia sostenible, porque el turismo idiomático, subsegmento del turismo cultural, es un tipo de turismo muy sostenible porque en el fondo tienen menor estacionalidad, tienen mayor conservación del patrimonio y en el caso de lo que estamos aplicando hay un impacto económico sobre el territorio, tanto directo, indirecto e inducido, a largo plazo. Después también tenemos una calidad en el empleo. Al tener menor estacionalidad podemos ofrecer trabajo todo el año, aunque tengamos picos de demanda más altos. También hay un bienestar para la comunidad. Decimos que nuestra empresa, Cursos Internacionales, desarrolla en el territorio donde se desarrolla el impacto en el empleo, pero también en muchas cosas, en muchos organismos, en muchos comercios y
que trabajan y viven gracias a nosotros, ¿no? Porque hablo desde los taxistas, hablo de los restaurantes, hablo de los alojamientos, hablo de las empresas turísticas que trabajan con nosotros, de los guías de turismo, de los comercios, etcétera. Pero también es respetuoso con el medio ambiente. Nuestros estudiantes, aparte de estudiar el camino desde un punto de vista multidisciplinar, realizan un tramo del camino y en esas aulas itinerantes aprenden y conocen nuestra tierra, que yo creo que es muy importante que la conozcan, que la respeten y es bueno para nuestro territorio. Y finalmente podríamos decir que es un tipo de turismo que tiene una alta, bueno, respecto a otros tipos de turismo, tiene una estancia media muy alta. Fíjense ustedes que a lo mejor un turista normal urbano tiene un 2,4, 2,3 o un turismo de sol y playa puede tener entre 7 o 15 días. Mis estudiantes están como mínimo 4 semanas y como máximo pueden estar un año. Entonces, imagínense lo que significa la estancia de un estudiante de alto poder adquisitivo que pueda estar en la ciudad tanto tiempo, conociendo nuestro territorio y también bien. Y por otro lado, hay un gran índice de repetición, hay una gran fidelidad, no solo con nuestros cursos, sino con el destino, porque este tipo de turismo, cuando están en la ciudad, vienen sus amigos, sus compañeros, sus familiares a verlos. Y al mismo tiempo, cuando ellos vuelven a su país, años más tarde, regresan de nuevo al destino. Entonces, tenemos un turista, por un lado, que es muy fiel, pero por otro lado, que además de ser fiel, tiene un alto grado de satisfacción. Y es un gran prescriptor, es un gran embajador. Por eso, que conozcan nuestro territorio a través del Camino de Santiago es tan importante. Y yo eso lo digo siempre. He ido a muchísimos congresos. Acabo de estar ahora uno en un congreso internacional de Asia, en otro de Rusia, España. He llevado el camino, los cursos del camino. No se pueden imaginar en todos los países del mundo a los que voy y les explico lo del Camino de Santiago, el camino es nuestro gran embajador. Y ya está, y porque yo creo que ya me he pasado el tiempo, ¿no? Solo me puedo decir que el Camino de Santiago es el contexto perfecto para aprender la lengua y la cultura y que el camino lo haces por etapas, lo haces cuando quieres, como quieres, el por qué. Cada uno tiene diferentes objetivos, pero a un ritmo que tú marcas, pero es importante, nunca haces el camino solo. Al igual que cuando tú aprendes una lengua extranjera, nunca lo haces solo. Y muchísimas gracias, porque creo que me he pasado, ¿no? Me van a reñir. Bueno, gracias. Bueno, ya luego, después en el momento del coloquio, hay alguna pregunta que yo te haría sobre esto, pero desde luego es una propuesta muy interesante y muy actual, ¿no? Idiomas y sostenibilidad. Bueno, Pepe, ahora sí, tú, ¿por qué te decidiste a un hotel, que por otro lado hay que decir que ha sido premiado, reconocido desde el punto de vista arquitectónico, te decidiste a ser un avanzado también en el uso de la geotermia? Fisterra es el final del camino, de momento, sí, ¿no? Y, por tanto, está dentro de todo este contexto de camino, sostenibilidad y alojamiento. Exactamente. ¿Me pasáis el puntero, por favor? Antes de nada voy a aprovechar para agradecer al Fairway haber contado conmigo. La verdad es que acabamos de llegar ahora mismo de la World Travel Market. Hablamos en castellano porque entiendo que hay gente de otros países, o por lo menos de otras comunidades, que no son Galicia, y para que nos entendamos todos. Agradecer al Fairway el gran esfuerzo que está haciendo. Antes de nada voy a afear un poco este evento. Voy a quitar la mascarilla, esto no ayuda mucho para que salga más bonito, pero así me expreso con muchísima más claridad. Nada, acabamos de llegar a una expedición de Galicia, de la Diputación de A Coruña, del World Travel Market, y hay que dar un dato que es relevante. A diferencia del World Travel Market, que este año tuvo la mitad de stands que tuvo la anterior edición, antes del COVID, hay que decir que el Fairway duplica. O sea que hay una tendencia y un interés muy importante por el Camino de Santiago.
Y un poco ya contestando a Rafa, este gran profesional de la comunicación, saben ustedes, el director de Radio Televisión Española en Galicia, sí, la verdad es que en su día, cuando planteamos la posibilidad de hacer un establecimiento, éramos conscientes de que tenías que mantener una filosofía. Y la filosofía era clara. La tendencia nos dice que el mundo hay que cuidarlo. Este planeta solo hay uno y como no lo cuidemos, aunque sean como pequeñas acciones como las nuestras, porque no dejan de ser dos pequeños establecimientos, uno en Fisterra y otro en Muxía, Belamuxía, Belafisterra, la filosofía y sobre todo el reconocimiento después de esta filosofía pues nos da pie y sobre todo mucha ilusión para continuar con esta idea, ¿no? Que es la sostenibilidad y dejar el planeta lo mejor posible y interactuar lo menos posible con él para no generar ni residuos ni dejar una pegada, una huella, exactamente, a pegada galega, una huella aquí en este planeta que pueda, bueno, pues perjudicar si cabe un poco más. Somos conscientes de que los pequeños gestos son los que cambian el mundo y nosotros venimos aquí con un pequeño gesto muy humilde para intentar cambiar el mundo, o por lo menos para que alguien se fije en nosotros y podamos cambiarlo. Y antes de hablar de Belafisterra, que como bien decía Rafa, es el primer establecimiento que tiene el reconocimiento del sello de Galicia Calidad para la Geotermia en nuestro país, aquí en Galicia, bueno, pues para nosotros eso es un orgullo, un trabajo de muchos años. Obviamente el establecimiento tiene 3. No podemos obviar que antes de Belafisterra hubo un padre, el hermano mayor, que era Belamuxía. Belamuxía también es un establecimiento que, aunque no tiene ese premio, tiene muchísimos otros y apuesta también por la sostenibilidad e incluso por la accesibilidad. Belamuxía nació en el año 2012, y nació también con un concepto de servicio público y de que la arquitectura fuera acorde con los tiempos, ¿no? De hecho, nuestros arquitectos, Juan Creus y Covadonga Carrasco, también, digamos, proveedores nuestros de nuestra comarca, son gallegos y son de la Costa da Morte, pues atacaron el proyecto sabiendo que los espacios abiertos, ya en su momento, estamos hablando del año 2012, era una parte importante. Aquí estamos viendo pues una terraza, desde la última terraza del Belamuxía hay 360 grados alrededor del pueblo, está instalado en el centro del pueblo y es, bueno, pues un establecimiento que a lo largo de los años ya llevó 14 premios, de los cuales 10 fueron internacionales, 3 nacionales de diseño. Estuvimos en la Bienal de Venecia de Arquitectura y la REA, que es la Red Española de Albergues Juveniles, consideró el año pasado que éramos el albergue más bonito de España. Por tanto, estamos encantados en esa línea y no podemos dejar de hablar de nuestro establecimiento Belamuxía porque fue el que nos dio el ánimo y la fuerza y la garantía y la ilusión de continuar con un nuevo proyecto que fue en su día Belafisterra y que bueno, pues a día de hoy llevó, sin ir más lejos, este reconocimiento. Hablaremos ahora. El albergue Belamuxía es el primer establecimiento de España, el primer albergue de España de primera categoría que tiene la Q de calidad y estamos muy orgullosos de poder decirlo. Y ya, luego de hablar del hermano mayor, del que nos dio tantas satisfacciones, vamos a hablar de Belafisterra. Belafisterra, aparte de este reconocimiento, tiene también 8 premios, de los cuales 6 son internacionales de diseño. Representamos a España en la Bienal Iberoamérica de Diseño y en una de las plataformas más importantes de arquitectura, que se llama la Arts Daily. La Arts Daily fuimos nominados, incido mucho en esto porque no nos presentamos nosotros a este premio, es internacional, es mundial, no hay que presentarse, digamos, el jurado escoge y fuimos finalistas. Claro, de todo el planeta no ganamos, pero ya estamos más que satisfechos de haber sido finalistas de este evento. La filosofía de Belafisterra, pues está clara, la arquitectura. La arquitectura es un papel fundamental. En Fisterra, en los años 1900, llegó a haber 8 empresas dedicadas a las salazones y a las conserveras. A día de hoy no se mantiene ninguna. Cerraron todas y tampoco existen las construcciones. Pues nosotros quisimos evocar, quisimos recordar una parte importante de la historia y de la empresa y de la economía del pueblo de Fisterra, con esas empresas que daban trabajo a más de 1.100 personas, que entre las que estaban trabajando en las conserveras y las que iban al mar ya formaban el conjunto de la población de Fisterra. Y si recordáis, y si no os lo digo yo, pues son dos naves con un patio central que a día de hoy hace de jardín y sirve para oxigenar un poco el espacio, pues
ahí es donde se trabajaba el pescado para bien salar o bien conservar en su momento. Es el primer hotel literario de Galicia, uno de los pocos que hay en España. Si eso le juntamos una serie de características, estamos hablando de un establecimiento único en el mundo. ¿Por qué es el hotel literario? Porque las 16 habitaciones están dedicadas a las grandes obras de la literatura universal del mar. Para eso, un consejo de sabios, liderado por Antón Castro, con un currículum maravilloso. No vamos a hablar de los currículos porque si no ya no hablaríamos de otra cosa. Antón Castro, Antón Pombo, erudito y verdadero experto del Camino de Santiago. Antón Castro es del arte, y también pues Modesto Fraga, uno de los grandes poetas de la fisterranía, y Yolanda Castaño hicieron posible hacer esa selección para recoger cuál es la historia real de las grandes obras de la literatura universal del mar. Cada una de las habitaciones está tematizada, y está tematizada con una de estas grandes obras, con un esbozo de esas obras. Esas obras, también hay un código QR donde puedes disfrutar de ellas. Aparte de eso, obviamente, el hotel es un hotel, intenta satisfacer lo máximo al cliente, es de 3 estrellas, pero podríamos decir que los servicios están a muy alto nivel. Está directamente en la playa de la Langosteira mirando al mar, y podemos decir que todas esas obras sirven para formar una experiencia alrededor de este edificio. Bueno, aparte de eso, todo el conjunto del hotel también tiene experiencias musicales. Fue el propio Bieito Romero, líder del Luarna Lubre, digamos uno de los grupos más representativos del folk en Galicia, quien pilotó esta experiencia e hizo una selección para cada una de las habitaciones en función de su temática y de su nombre. Por tanto, no solo es esa experiencia arquitectónica, no solo es esa experiencia literaria, también una experiencia musical. Siempre decimos que Belafisterre y Belamuxía son un continente. Decimos que son establecimientos, son hoteles, son albergues con corazón atlántico y con alma literaria. ¿Por qué con esa alma? No solo en las habitaciones, sino que nosotros periódicamente, con cierta frecuencia, más de una vez por mes, hacemos eventos relacionados con la cultura. En algunas ocasiones eventos literarios, en otras ocasiones eventos gastronómicos, en otras ocasiones clases magistrales musicales y sobre todo una experiencia siempre relacionada con la pasión que le tenemos a nuestra tierra. Sin ir más lejos, tenemos una estancia que se llama Marea Viva. Todas las estancias, obviamente, están relacionadas con las grandes obras de la literatura, obviamente todos fallecidos ya como grandes obras que son. Por una habitación se llama Marea Viva, y Marea Viva está apadrinada o madrinada por una persona en concreto durante un tiempo determinado. La primera persona que escogieron el equipo de sabios fue Yolanda Castaño, la videocreadora, poeta gallega, que tiene su obra traducida a más de 25 idiomas y que es una persona muy activa y enamorada de nuestra tierra. Ella fue la primera persona, pero ya tenemos sustituto y el equipo de sabios, donde ya incorporamos a Yolanda Castaño, pues ya decidió que el siguiente artista sea ni más ni menos que un premio nacional de poesía y premio nacional de la crítica. Berciano, gran amante de Galicia, de hecho acaba de publicar su primer libro en gallego, su última publicación ya de hace un año y pico, antes de la pandemia, que se llama 200 gramos de patatas tristes. Él será la persona, que ya os adelanto, que el día 10 de diciembre vendrá a tomar posesión de esta nueva etapa, de esta habitación Marea Viva, con productos suyos, con un vídeo, con una poesía, al igual que hizo Yolanda Castaño, que tuvo la diferencia de sorprendernos y regalarnos una poesía titulada Belafisterra y una videocreación que cuando pones la tarjeta de entrada, pues ya te quedas absorto disfrutando de ese poema que ella compuso para nosotros. El siguiente, pues Juan Carlos Mestre, que viene a sumarse a todas esas iniciativas musicales como conciertos y clases magistrales de Kepa Junquera, de nuestro diseñador Xosé Teiga, el diseñador gallego más laureado de Galicia, con más de 200 premios y más de 150 internacionales, y todo eso hay que decirlo. Y bueno, para acabar ya, aquí tenemos el listado de los premios obtenidos,
que afortunadamente nos sentimos muy orgullosos, el último, el premio Galicia Calidad para la Xeotermia, y sobre todo ese reconocimiento a ese branding y ese diseño de Xosé Teiga, que vino a engrandecer un poco más el producto de este hotel sostenible y amante de las mascotas, también muy importante. Con todas estas características, creo que podemos decir, junto con las placas fotovoltaicas que están hibridadas con la geotermia y con la recolección de las aguas pluviales que sirven después para regar nuestros jardines con los excedentes, nos permiten dejar la menor huella posible junto con todos los proveedores locales que nos llenan pues, nuestros buffets y nuestros productos de proximidad. La arquitectura ya hablamos de ella, los amigos de las mascotas también. Aquí tenemos a Yolanda Castaño, ahí hay un videoclip, os invito a que la veáis y esas son las vistas de nuestro hotel. Muchas gracias, espero que sea de vuestro interés y que promulguéis que se puede hacer hostelería de alto nivel intentando dejar la menor huella en este planeta. Muchas gracias. Bueno, he dicho Mar, pero... Bien, perfecto. Un minuto, pero me adapto, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Bueno, pues ahora toca el turno a Charo Calvo, que es Product Manager de El Camino con Correos. A ver esto aplicado a la sostenibilidad, ¿en qué se traslada? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un placer para mí y para Correos en general estar aquí hoy. Sobre todo por volver a encontrarnos, ¿no?, con tanta gente del Camino de Santiago después de unos años difíciles para todos y para el Camino de Santiago en particular. Gracias a todos los que me acompañáis hoy aquí también en esta mesa, porque yo creo que puede ser muy interesante pues, también las reflexiones que podamos hacer cada uno desde nuestro ámbito. Y yo os vengo a hablar un poquito de una iniciativa que trabajamos en Correos desde hace ya varios años. Me acompaña aquí un equipo de personas que trabaja conmigo, que está muy involucrada en el tema, que también quiero reconocerles su trabajo diario en ello. Y bueno, pues quiero contaros un poquito en qué consiste el Camino Sostenible. Antes de nada, quiero contaros qué hace Correos en el Camino, ¿no? Porque en Correos vendemos sellos, entregamos los paquetes que compráis por Internet, pero hacemos muchas más cosas, ¿no? En el Camino de Santiago, pues siempre decimos que llevamos cientos de años caminando con los peregrinos. Somos una empresa que llevamos 300 años de historia y que nos hemos ido adaptando a las necesidades de la sociedad para poder seguir prestando servicios, ¿no?, a las personas para las que trabajamos. Esto pasó en el Camino de Santiago. Nosotros recorremos, nuestros carteros recorren todos los pueblos, todas las aldeas, todos los caminos, ¿no?, de toda España diariamente y nos íbamos encontrando con los peregrinos que tenían una serie de necesidades. Unas necesidades que los servicios tradicionales de correos que necesitamos cualquiera de nosotros no cubríamos y que tuvimos que adaptar. Y que lo hicimos, ¿no? Fuimos una empresa que supimos escuchar al cliente y supimos adaptarnos a sus necesidades. Entre ellos, pues llevamos las mochilas de los peregrinos etapa a etapa para que no tengan que cargar con ello. Había muchos peregrinos que, bueno, pues no se animaban a hacer el Camino de Santiago pues porque cargar 10 kilos a una espalda, pues igual hay gente que lo puede hacer, gente que no. Pues se lo cogemos a las 8:30 de la mañana en el alojamiento en el que se alojan y se lo llevamos hasta el siguiente. Lo entregamos antes de las 2:30 para que cuando acaben su etapa puedan encontrarse con sus pertenencias. Creamos el paquete bicicleta para los peregrinos que deciden hacer el camino en bicicleta para que puedan enviar sus bicis tanto al punto de inicio como al punto final. Creamos un paquete específico que se llama paquete peregrino, para que los peregrinos cuando van caminando y encuentran cosas que quieran comprar en comercios locales o en establecimientos que van encontrándose en el camino y que no quieren cargar con eso, puedan enviar lo que compran a nuestras oficinas de correos y recogerlas al final de su camino, ayudando también a potenciar el comercio local y los negocios de proximidad. Esto es la parte un poquito de servicios, pero además tenemos una página web, elcaminoconcorreos.com. Veo aquí mucha gente joven. Tenemos un canal de Instagram, de YouTube, de Facebook, de Twitter, donde además de hablar de nuestros servicios, hablamos del Camino de Santiago. Y hacemos una labor de difusión de todas las etapas, de todos los alojamientos, de información útil para los peregrinos en 9 idiomas. Y dentro de toda esta labor de difusión le hemos guardado un espacio a nuestra responsabilidad social corporativa y a un proyecto que se llama Camino Sostenible, que es el que os quiero contar hoy y que os dejo ahora con un pequeño vídeo que lo resume.
Este vídeo es un pequeño resumen que está en nuestro canal de YouTube de varios vídeos que hicimos en una tarea de difusión en torno a la sostenibilidad, que nosotros entendemos en 3 puntos, ¿no?, que se nombraban en el vídeo. Por un lado, la natural, relacionada con la naturaleza, con el medio ambiente, que bueno, se asocia bastante, pero también la sostenibilidad relacionada con las personas que habitan en el Camino de Santiago y también con el patrimonio, tanto material como inmaterial. Podemos debatir después en el tema de la importancia de recuperar el valor inmaterial que hay a lo largo del Camino de Santiago. Nuestro trabajo que hemos considerado y este proyecto se basa en 3 pilares. Por un lado, difusión, porque nadie puede respetar aquello que no conoce. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue difundir, ¿no?, el patrimonio natural, personal y bueno, que tiene el Camino de Santiago, que es indudable, pero que a veces hay que darlo a conocer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nos hemos aliado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si sabéis que bueno, en el 2015 las Naciones Unidas, todos los países que las formaron, se comprometieron en una serie de objetivos, 17 en concreto, 169 acciones, con las que se planteaba crear un mundo mejor y nos poníamos un objetivo, 2030. Es cierto que llegamos a 2020 con la pandemia y bueno, el calendario que se creía que íbamos a ir avanzando no es suficiente. Entonces ahora bueno, nos llaman otra vez a lo que dicen una década de acción, ¿no?, en que nos volvamos a activar en estos objetivos de desarrollo sostenible, no solo a nivel institucional, sino también a nivel personal, para que entre todos lleguemos y podamos conseguir pues dejar un mundo mejor, ¿no?, a los siguientes. Y la tercera pata, que es llamar a la acción, porque creemos que no sirve de nada reflexionar, no sirve de nada darle difusión si no concretamos esto en acciones concretas que podamos llevar cada uno en nuestro día a día. ¿Cómo lo hacemos? Pues como os comentaba en nuestra página web, hemos dedicado un apartado específico a Camino Sostenible. Llevamos un par de años creando material que difundimos en nuestras redes sociales. Hemos creado un concurso de fotografía en torno al Camino Sostenible para que la gente pueda reflexionar sobre este apartado. Hemos creado una guía de árboles del camino que os hemos dejado a todos en vuestras sillas, que podéis conocer. Entonces, bueno, esto lo que permite es a los peregrinos ir conociendo pues, el patrimonio natural del camino que van recorriendo, no solo caminar, ¿no?, sino ir aprendiendo también y valorando la importancia de lo que el camino guarda en sí. Y como os decía, lo hacemos en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estamos comprometidos con ellos. ¿Cómo? Pues Correos lleva ya tiempo trabajando bueno, aliado con los Objetivos de Desarrollo y planteando acciones concretas, ¿no?, que puedan llevar a ayudar en este momento al Gobierno español, que está también involucrado en el tema, a llevar a cabo estos objetivos. En 3 ámbitos en sostenibilidad. Ahora mismo somos una de las empresas españolas con mayor flota de vehículos eléctricos. Lógicamente, todas las acciones que se llevan a cabo en Correos, nosotros en el camino tenemos más de 150 oficinas postales, muchos carteros rurales, unidades de reparto, todo se va afectando, ¿no? Hemos creado la línea Bosques, los embalajes que nosotros vendemos en nuestras oficinas, con los que trasladamos las bicicletas de los peregrinos, con los que enviamos sus paquetes. De cada embalaje donamos 3 céntimos de su coste para repoblar bosques. Hemos repoblado creo que más de 9 bosques en toda España, comprometidos un poco con el medio ambiente. Pero a la vez trabajamos en otro objetivo, que es fijar población y dinamizar la economía local. Estamos muy comprometidos con la España vacía. Hemos puesto en marcha una página web que se llama Correos Market, que pretende ser pues, como un Amazon al español, ¿no?, donde le damos espacio a los pequeños productores de los pueblos para que puedan vender sus productos. Y también nos hemos involucrado en iniciativas como La Pueblo, donde participa pues, alguna localidad del Camino de Santiago, como Belorado, que lo que intenta es crear oportunidades de negocio en pequeñas localidades para fijar población. Y después trabajamos también con un voluntariado corporativo, donde llevamos a nuestros empleados a reforestar bosques y que fue muy relevante en la época de la pandemia, con un discurso que teníamos que era ayudar en todo lo que podamos, porque cuando estuvimos encerrados en casa hay que poner en valor el trabajo de todos los carteros y carteras que siguieron trabajando y siguieron llevando no solo cartas y paquetes, sino mucha ayuda humanitaria a mucha gente que los necesitaba, a hospitales, y bueno, pues se creó una red de voluntariado que bueno, es muy destacable. Y esto es lo que nosotros trabajamos desde nuestro ámbito para llevarlo al Camino de Santiago, porque creemos que desde el Camino de Santiago también podemos trabajar todos y todas en llevar estos objetivos de desarrollo sostenible. Lógicamente no todos, ¿no? Son 17 con 169 acciones, no podemos ponerle el foco en todos, pero sí que estuvimos viendo en cuáles, ¿no? Y ahí salían algunos, ¿no? Podemos comprar con cabeza cuando estamos haciendo el Camino de Santiago, podemos comprar productos de temporada,
Podemos facilitar que las mujeres que hacen el Camino de Santiago se sientan seguras y que puedan hacerlo solas, ¿no? Sin tener un temor a ver qué les puede pasar. Podemos en los albergues tomar duchas cortas y ahorrar aguas. Podemos utilizar el transporte público para llegar al punto de inicio, al punto final de nuestro camino. Podemos también entrar en cómo conocer a otros peregrinos, otras culturas, descubrir las costumbres, las culturas, las tradiciones de los lugares que recorremos, valorar ese patrimonio. Y luego, pues también todo lo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Pues llevar nuestras botellas reutilizables, no utilizar plásticos, llevar bolsas que podamos reutilizar al camino. Son muchas las pequeñas acciones que cada peregrino y cada peregrina puede hacer en el camino. Y eso es lo que nosotros queremos, pues, animar a que lleve a una reflexión y, sobre todo, a que lleve una acción y que la gente que finalice su Camino de Santiago llegue a casa, pues, con una compostela y también con un aprendizaje. Estos son un poco los focos que vamos a trabajar nosotros en el camino, con una campaña que lanzaremos el año que viene en colaboración con los albergues. Y, sobre todo, pues, tejiendo alianzas, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 dice que hay que tejer alianzas con la gente para poder conseguir los objetivos. Lo tenemos claro. Nosotros no podemos conseguir que esto llegue a la gente sin la colaboración de los albergues, de las empresas que estáis trabajando con nosotros, sin las asociaciones de amigos del camino. Está ahí ahora el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos, que estuvimos en un congreso hace tiempo y uno de los focos que se ponía era la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que trabajar todos desde nuestro pequeño ámbito en seguir haciendo un Camino de Santiago sostenible, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer un mundo un poquito más sostenible cada uno desde nuestro ámbito. Y esto es todo lo que os quería contar por ahora. Luego, si eso, pues podemos seguir conversando de esto, de otros temas. Y muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Gracias, Charo. Ahora es el turno de Mar Rodríguez, que te introducí antes, es la directora de T-Travel, con una propuesta de camino limpio, camino clean, un decálogo. Pues sí, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente ya me toca. Entonces, bueno, quiero agradecer también al Fairway, como no, por hacer este foro, por realmente darnos más visibilidad a las empresas que trabajamos el camino y bueno, a mis compañeros también por acompañarnos en este momento y a vosotros pues, por el interés que pueda suscitar, ¿no? Yo, como bien presentaba Rafael, soy Mar Rodríguez, la directora de T-Travel. Nosotros somos una agencia de viajes, somos una agencia especializada en el Camino de Santiago. Hemos nacido en el año 2001 y desde el primer momento pues, nuestro objetivo teníamos claro que iba a ser pues, constituir una agencia diferente con viajes a pie y en bicicleta. Y bueno, pues obviamente siendo gallego, estando en el camino, pues el Camino de Santiago es nuestro principal motor, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el primer momento empezamos con la labor de difusión del camino para la gente que quería realizar el Camino de Santiago con bueno, diferentes alojamientos, que les lleváramos el equipaje, que les ofreciéramos los servicios de un viaje, ¿no? En un principio fue un poco complicado porque bueno, pues no, la gente estaba acostumbrada pues, a hacer el camino pues, un poco buscándose la vida, ¿no? En albergues, buscándose toda la infraestructura. Y bueno, pues de repente pues llegó una agencia a la que le solucionaba todo, ¿no? Entonces, desde ahí venimos trabajando con el Camino de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante para nosotros. Entonces, pues a lo largo de los años, ¿no? O sea, como os decía, pues inauguramos nuestra actividad en el año 2001 y entonces empezamos bueno, desde siempre creo que hemos trabajado y eso lo intentamos, el Camino de Santiago con toda la sensibilidad que se nos puede ocurrir, es decir, siempre hemos creído en la sostenibilidad en el camino. Y entonces hicimos diferentes acciones, hicimos una labor, pues ya en el año 2015 hicimos pues una labor de recaudación de dinero, ¿no? para una fundación que trabaja con niños enfermos de cáncer. Y entonces, bueno, empezamos lo que fue nuestra actividad de ayudar a los demás, ¿no? Pues un poco pues motivados por el entorno del camino. Pero en el año 2017 pues decidimos plantearnos ya más en serio, ¿no?
pues, qué podíamos hacer nosotros por el camino, porque nos sentíamos un poco en la obligación de agencia que había nacido con el camino, que estábamos creciendo y que seguimos creciendo con el camino, y entonces le debemos algo, ¿no? Nos sentimos en la necesidad de proporcionarle al Camino de Santiago pues, una parte de lo que nos había dado. Y entonces ahí fue cuando nació este sello que empezamos a hablar ahora de él, que es Camino Clean, ¿no? Que es un poco pues, nada más que la puesta en un papel y en un documento elaborado pues de todas las intenciones que tenemos nosotros para el camino y de todas las actividades que llevamos desarrollando pues durante diferentes años, ¿no? Que muchas veces empresas pues como la nuestra o de hostelería, etcétera, están haciendo acciones de sostenibilidad y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, pues de esta manera quedan recogidas y se le da más visibilidad. Entonces, el motivo por el que creamos Camino Clean fue ¿no? Para decir, bueno, pues estamos en el camino, le debemos algo al camino y queremos hacer cosas. Entonces, en el año 2017 hicimos la primera edición, aparte de hacer pues, diferentes acciones, hicimos eventos cada año, ¿no? Hasta el año 2019, 2020 no se pudo por la pandemia. Y entonces, bueno, pues en el 2017 hicimos nuestra primera acción, ¿no? Un evento de recogida de basura en el camino. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue organizar un viaje de una jornada, un día, y entonces, bueno, lo hicimos en la etapa de Melide a Arzúa y lo que hicimos fue, pues, bueno, contactar con diferentes personas, darle un poquito de difusión y eso sí, limitamos la asistencia porque tampoco queríamos nosotros masificar el camino, ¿no? Entonces, bueno, más o menos los grupos no llegaban a las 40 personas, quedó gente que quería venir y considerábamos que no era oportuno, ¿no? Hacer grupos demasiado masivos. Y entonces quedó gente fuera, en lista dijimos, bueno, pues en otra edición vendréis. Al mismo tiempo no fuimos todos juntos para tampoco dañar, entonces lo que hicimos fue subdividirnos en diferentes grupos y bueno, se les entregó material, cada uno iba recogiendo pues plásticos, papel, etcétera, para poder ir bueno, pues dándole un poco de apoyo, ¿no? Al camino. No se trata de que el camino esté sucio, ni mucho menos, que no es el tema, pero bueno, sí que está claro que un recorrido por el que pasa tantísima gente a diario, pues bueno, algo siempre cae. Entonces, bueno, pues la labor, más que una labor de recogida y de limpieza, que no lo enfocamos como tal, era una labor de concienciación, ¿no? De darnos cuenta de que realmente tenemos que educar a los niños, venían trabajadores de la empresa, había pues, proveedores, o sea, personas interesadas en el camino y algunos clientes que bueno, pues de lo que se trata es de hacernos pues, un poquito de eco, ¿no? Entonces, la gente pues se anotó y pasamos una jornada fantástica. Bueno, creo que en la foto se transmite, ¿no? Incluso, bueno, ahí estoy viendo que vino gente incluso de fuera de Galicia, o sea, vinieron a propósito para hacer esa jornada, pues motivo que a mí pues creo que hay que destacar porque me enorgullece bastante, ¿no? Después de esta acción, que fue la primera en el 2017, en el segundo año nos fuimos a Lires, a Costa da Morte, bueno, pues municipio también del Camino de Santiago, e hicimos una recogida más costera, ¿no? Ahí, bueno, pues la motivación era exactamente la misma, ya la gente, pues había alguna gente repetidora, ¿no? Que habían venido el año anterior y bueno, fue un día también espléndido, viniera pues la televisión, no sé qué, bueno, hicimos, además, como había bastantes niños en este caso, pues sí que les gustó mucho, ¿no? El hecho de poder darle difusión a su gran hazaña. De hecho, me están preguntando algunos, entre ellos por ahí están mis hijos, y entonces ya me dicen siempre, mamá, ¿y cuándo otra Camino Clean? ¿No? O sea, algo que realmente se trata de labores, de eventos sencillos, de cosas pequeñas, cosas que podemos hacer prácticamente todos y que realmente lo único que lo que nos va a hacer es ayudar a que todo esto, pues, la sostenibilidad, pues, tenga pues, un mayor efecto, ¿no? En el año 2019 pues, hicimos el tercer evento, fue ya más próximo a Santiago, en la zona de la Bacolla empezamos y bueno, pues realmente, cada vez veo que la gente, pues que ya tengo repetidores, que han venido las tres veces y bueno, pues realmente es una labor que a la gente le gusta, ¿no? Son eventos muy bonitos, eventos que después
nosotros difundimos, tanto después y antes, difundimos con nuestra red de colaboradores, ¿no? Nosotros pues somos una empresa que trabajamos con diferentes colaboradores, con diferentes proveedores en toda España y en Portugal, porque trabajamos todos los caminos. Entonces, tenemos más de 1.500 hoteles, 300 transportistas, es decir, nosotros restaurantes, tocamos todo lo que son todos los servicios que hay en el Camino de Santiago. Y entonces, pues todos ellos se hacen eco de la marca Camino Clean, ¿no? De esta iniciativa. Entonces, realmente nos hemos sentido muy orgullosos porque es algo que pusimos en marcha así, de una manera un poco pequeña, que empezó a crecer y todos ellos pues, han querido tener el sello en sus establecimientos. O sea, un poco más que... me parece que lo más importante a destacar en este sentido es que ellos se han hecho partícipes, ¿no? Y a lo mejor pues van dándole más importancia a elementos de sostenibilidad, ¿no? Realmente nosotros lo que queremos es difundir todas estas acciones para, sobre todo, concienciar a clientes, proveedores, caminantes, o sea, todo el mundo en el camino tiene que darse cuenta de lo que es el Camino de Santiago, de la importancia que tiene a nivel cultural, a nivel de comunicación social y entonces, pues pensar que si cuidamos el camino, si trabajamos con producto local, nosotros hemos desarrollado algunos paquetes pues, donde damos una especie de talleres de cocina, ¿no? Para que la gente también pues, vea lo que es la parte de la sostenibilidad en cuanto al desarrollo de del campo y de los diferentes restaurantes de la zona. Entonces, bueno, todo eso al final va a ayudar a que el camino lo vayamos cuidando poquito a poco, año tras año. Bueno, pues nosotros, no sé, tenemos diferentes tipos de empresas que nos ayudan en absolutamente todo. Os comentaba al principio que habíamos hecho una labor de captación de fondos para una empresa para una asociación, que trabaja con niños enfermos de cáncer y todos podemos estar bien orgullosos de que todos los proveedores que tenemos en el camino nos han ayudado, han colaborado todos en acciones y en capital, enviándoles dinero para que se puedan realizar estudios para ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, me parece una labor muy, muy importante. Al mismo tiempo hemos creado un decálogo. En este caso, bueno, pues son los patrones, ¿no? Por los que se define Camino Clean. Y bueno, puedo decir que no es más que una declaración de intenciones, es algo que nosotros somos una empresa. Tenemos 3 oficinas en Santiago, en Sarria y la central en Vilagarcía, pero no somos una empresa, no somos Correos, no somos una universidad, es decir, somos una empresa privada que tenemos pues, un alcance que, bueno, pues podemos decir que tenemos mucho colaborador que nos ayuda y entonces por ahí sí que damos mucho eco, mucha difusión, ¿no? Pero que realmente no podemos realizar tampoco acciones tremendas, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí que podemos hacer un decálogo, una declaración de intenciones, algo muy sencillito que todo el mundo puede llegar a difundir y hacerse eco de esto. Y bueno, pues esta ha sido nuestra labor principal. Más que explicaros yo el decálogo, pues creo que os voy a poner un vídeo y entonces de esta manera pues os hacéis más la idea. Es un vídeo que recoge el decálogo de Camino Clean. Ahora va, ¿eh? ¿O no? Es pequeñito, pero bueno.
Muy bien. Y hasta aquí. Gracias. Bueno, vamos un poco pasados de tiempo, nos queda muy poco para el debate, pero yo diría que como 2 minutos para cada uno, en lo que podría pensarse, si alguno puede aportar alguna idea respecto a la sostenibilidad, hacia dónde debería ir el Camino de Santiago, previendo lo que estamos viendo actualmente de un mayor incremento de caminantes, afluencia, negocio, ¿no? Que al fin y al cabo esto también es negocio. Y respecto a lo que decía Charo, no sé si ya quiere comenzar, digo 2 minutos, eso que apuntabas de la necesidad de recuperar el patrimonio inmaterial del Camino. En principio, no sé a qué te refieres, porque entendemos que... Bueno, aí Pepe tamén me pode axudar. Material inmaterial, non? Nos falamos sempre, bueno, perdón, castellano, hablamos siempre en el camino de que, bueno, que hai un patrimonio que todos lo vemos, ¿no? Pues un arte románico, unas iglesias, que es muy objetivo, ¿no? Pero hay un patrimonio inmaterial, ¿no? Que de hecho desde muchas asociaciones están trabajando porque sea reconocido por la UNESCO, ¿no? Para como... bueno, que se reconozca el valor que hay detrás del Camino de Santiago de personas, de tradiciones, de una cultura, ¿no? Y sobre todo la acogida tradicional, ¿no? Que hablábamos. El Camino de Santiago no es una ruta cualquiera, ¿no? Lo que le destaca sobre cualquier otra ruta de senderismo son una serie de valores que tiene intrínsecos y que es que la acogida de la gente, ¿no? O sea, no sé si conocéis, pero en el Camino de Santiago hay albergues que son gratuitos, que tú llegas allí y que dejas la voluntad, donde hay hospitaleros voluntarios que os reciben, que os abren sus puertas, os ayudan. Eso no existe en otras rutas, ¿no? Eso es la magia del Camino de Santiago, eso es la esencia del camino, ¿no? Y hay que proteger este tipo de cuestiones, ¿no? Como la acogida tradicional, como los hospitaleros voluntarios. Hay un trabajo muy de fondo, el trabajo que hacen las asociaciones, la federación, y eso pues yo creo que se tiene que reconocer, se tiene que cuidar. Y eso pues es también un trabajo de sostenibilidad en el camino, ¿no? Porque esta gente trabaja desde muy profundo por un amor al Camino de Santiago que es un modelo a seguir por cualquier peregrino, turista o persona que se acerque al Camino de Santiago. Sí, desde luego aporta valor y forma parte también de la cultura. Sí, totalmente. Cuando muchas veces está poniendo en valor algunos aspectos culturales, ese es un aspecto el que facetas culturales, el tema de la oralidad, de las historias que hay detrás, incluso de patrimonios industriales, actualmente eso se está haciendo, por lo tanto eso también sería interesante. 2 minutos a quien más quiera hablar. A mí me gustaría seguir apuntando en la dirección de Charo, que yo creo que es la dirección correcta. No podemos obviar y no podemos olvidar de que el Camino de Santiago tiene unas señas de identidad tan importantes, una impronta tan importante, que es la que diferencia realmente de cualquier otra ruta de senderismo, ¿no? Charo hablaba de los albergues no voluntarios, de donativo. Lo que pasa es que desafortunadamente, gratuitos, no, de donativo. Y desafortunadamente hay mucha gente que piensa que son gratuitos. Y de lo que se trata es del peregrino agradece, no exige. Y cuando nos convertimos en turistas y vamos a estos establecimientos exigiendo, pues obviamente eso no se puede hacer. Y ahí estamos perdiendo una seña de identidad muy importante. Seguir más lejos, no hace muchos días, en Villafranca del Bierzo, uno de los establecimientos más importantes, si cabe, en cuanto a la hospitalidad peregrina, está Jato, con su Ave Fénix, un albergue que ya viene de sus abuelos, maravilloso, donde te recibe con los brazos abiertos. La acogida peregrina, la acogida en el Camino de Santiago, se presentó un documento que se va a presentar a la UNESCO para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estos pequeños datos son muy importantes y son los que realmente pueden darle esa sostenibilidad que nosotros queremos darle a esto, ¿no? Y sobre todo no perder toda la historia del camino. Desafortunadamente no todo el mundo sabe o no todo el mundo conoce a Elías Baliña, el que fue el verdadero precursor del resurgimiento del camino como lo conocemos ahora mismo, ese cura párroco del Cebreiro que en los años 80, a principios de los 80, le dieron el alto en los montes del País Vasco, una patrulla de la Guardia Civil y le preguntaba qué estaban haciendo un señor enjuto en un GS con unas flechas, con un bote de pintura amarillo que se lo habían regalado los que estaban arreglando las carreteras del Cebreiro, ¿no? Y la contestación de él, yo creo que fue de una verdadera erudición, que es preparando una invasión. Años 80, 40 peregrinos llegaban a Santiago
a lo largo de todo el año. Esas cosas, esa esencia del camino es la que tenemos que mantener, la tenemos que cuidar, y eso forma parte de esa vida inmaterial, de ese patrimonio inmaterial, que es lo que diferencia el Camino de Santiago de cualquier otra ruta y el que hace que cualquier persona que empiece el Camino de Santiago, lo hablábamos antes en la previa, que puede empezar como quiera, puede empezar como peregrino, como turista, al final el proyecto cale, el camino entre en sí y tarde o temprano sea un peregrino. Eso es, que no sea una ruta de senderismo mar. Pilar. Bueno, yo desde la universidad apuesto por la investigación, por enseñar el camino desde un punto de vista multidisciplinar, porque es muy importante que nuestra universidad, y lo está haciendo, ¿no? Hay muchos grupos de investigación en las distintas facultades que investigan sobre el camino. Hablábamos hace un ratito de la economía, hablábamos del arte, de la historia, hablábamos de la psicología, de la pedagogía, del turismo. Y, por otro lado, el trabajar conjuntamente las administraciones. Lo que decía al principio en mi presentación, cuando nosotros en nuestros cursos imparten la administración, o sea, la Xunta de Galicia, el Xacobeo, la Cátedra del Camino, los distintos profesores de distintas facultades que investigan. Eso por un lado. Y por otro lado, como empresa, ¿no? Porque Cursos Internacionales es una SL un poco especial, porque está la administración y la universidad detrás, intentar que sea sostenible. Sostenible en la gestión, digo porque vamos a la digitalización completa de la empresa, y sostenible cuando nosotros enseñamos pues utilizando ya no los libros, tenemos libros digitales, pantallas, todo ese sistema, no me voy a meter aquí a explicar cómo hacemos. Y después que todos nuestros alumnos cuando pasen, decíamos, educar en valores. Nosotros no solo enseñamos una lengua y una cultura, sino educamos en valores. Y esos valores son los ODS. Entonces yo creo que todo eso junto tenemos que intentar, pero bueno, no sé si no me da mucho tiempo a explicar, pero ese es el mensaje. Y no banalizar el camino, que a mí como investigadora en la universidad también me preocupa. Creo que tenemos que seguir estudiando, difundiendo, pero de una forma seria. Y bueno, muy bien. Mar, muy brevemente. Muy brevemente. Yo creo que lo que tenemos que transmitir para conseguir una sostenibilidad fuerte en el camino es que el camino es una ruta que es de todos y entonces, siendo una ruta de todos, cada uno tiene que cuidar su parte. Si nosotros conseguimos transmitirle a todo el usuario, a todo aquel peregrino que va haciendo el Camino de Santiago, que ese camino es un trocito suyo, pues entonces ahí lo cuidaremos como algo nuestro y es lo que va a dar pues una sostenibilidad a largo plazo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a los cuatro y gracias a todos por la asistencia. Gracias.